Buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo panel de estas jornadas, es el cuarto, y en este panel se va a estar tratando el impacto de las biotecnologías en la salud, un tema tan importante y complejo, dadas sus implicancias sociales, económicas y éticas. La biotecnología apunta a ser una de las áreas de mayor importancia en la sociedad, pero a pesar de las ventajas que aporta, también conlleva una serie de riesgos, sobre todo en el medio ambiente y con el tema de salud. Van a disertar en este panel la doctora Marisa Eisenberg, que nos va a hablar sobre los viejos y nuevos problemas de la tecnología aplicada a la salud, y luego la doctora Sandra Biersbach, que nos va a disertar sobre el impacto legal de la innovación tecnológica en la salud, telemedicina e inteligencia artificial. Comenzamos entonces con la exposición de la doctora Eisenberg. Hola a todos, muchas gracias, doctor Santarelli, gracias. Doctor Alejo, gracias. Es un placer estar acá y gracias a ustedes por haberse quedado hasta después del break. ¿Qué nos pasa con la tecnología aplicada a la salud? La tecnología aplicada a la salud se monta sobre viejos problemas que tiene nuestro sistema. Es un sistema que está caracterizado por algunas cuestiones que la atraviesan, las viejas cuestiones, entre ellas la complejidad que tiene el sistema de salud en la Argentina, esta cuestión del federalismo sanitario, en donde para que una norma sea aplicable requiere de la adhesión de cada una de las jurisdicciones. Una norma nacional no es aplicable porque las provincias se han reservado este poder legislativo en materia sanitaria. Y esto nos trae un primer problema, un primer planteo en torno a la aplicación de la telemedicina, que Sandra ya nos va a referir con mayor detalle, pero simplemente para que ustedes tomen dimensión. Nosotros estamos trabajando en la ley de telemedicina, pero el problema de la herramienta que se utiliza es que el acto médico realizado en una jurisdicción no tiene validez en otra. El médico que está en otra jurisdicción no tiene posibilidad de ejercer un acto médico, el médico que está en Jujuy para la provincia de Buenos Aires. Entonces, este problema del federalismo impacta en el sistema de salud. El otro tema es la calidad legislativa. Muchas leyes que se dictan en materia sanitaria no cumplen con requisitos básicos que hacen a la calidad. Ninguna de nuestras leyes, por ejemplo, en este momento el Congreso Nacional está tratando la incorporación del albinismo, del tratamiento del albinismo al PMO. Yo no sé si el tratamiento del albinismo es una prioridad en nuestro país, pero para esto debería enterarme por los fundamentos del proyecto de ley, qué impacto epidemiológico tiene, a qué población y cuánto va a salir. Porque el presupuesto en salud es uno solo. Para dar este tratamiento voy a tener que dejar de dar otras cosas. Y este tema de la calidad legislativa impacta en el sistema sanitario. Este es otro grave problema que venimos arrastrando. En mi memoria, llegada a la democracia, Aldo Neri planteó la Ley Federal de Salud. Y desde ese momento todos los gobiernos intentaron hacer algo respecto de esta fragmentación del sistema sanitario, absolutamente segmentado hacia adentro. Nosotros tenemos un subsistema público. ¿A quién atiende el subsistema público? A todos. A eso le sumamos, uno piensa el sistema público, para los que no tienen, no, es para todos. Le sumamos el subsistema privado. 4 millones de personas, el 5% de la población se atiende en el subsistema privado. El 60% de la población se atiende en el subsistema de seguridad social. ¿Y todas las obras sociales son iguales? No. Las obras sociales nacionales tienen una norma, 23660, 23, tienen una categoría de prestaciones que cubrir, distintas a las que tiene IOMA, por ejemplo, que también es una obra social, pero provincial. Entonces, aquí empezamos con este gravísimo problema que tenemos que resolver y que la tecnología no debería abonar, que es la inequidad en materia sanitaria.
Sufrimos transiciones, no solamente tecnológicas. Al sistema de salud le impactan otras transiciones que tienen que ver con lo demográfico. Vamos a tener una población sumamente envejecida. Todos los nacidos en el año 2000 tienen una expectativa de vida superior a los 100 años. No tenemos un sistema preparado para eso, porque aparte de estar viejos, vamos a estar epidemiológicamente enfermos y vamos a sufrir enfermedades crónicas. No vamos a ser viejos sanos. Lamento decirte. Es así. Bueno, de la alimentaria no voy a hablar. La alimentaria la paso de largo, pero también... Pero es un problema. ¿Qué estamos comiendo y qué comen nuestros hijos? Van a ser enfermos mucho antes debido a esta nueva transición. Obviamente la tecnológica, los nuevos fármacos, los fármacos innovadores, todo aquello que se aplica al sistema sanitario. Organizacional, ¿cómo armamos redes de atención que permitan que un chico que vive en Tilcara tenga el mismo nivel de acceso que uno que vive en San Isidro? Y un problema cultural, porque todos hoy recurrimos al doctor Google. Todos. Hoy nos informamos con este problema que tiene la información de baja calidad. Cuando voy a los congresos médicos siempre busco alguna cosa llamativa para ver. Ayer tenía que hablar y busqué tratamiento con arvejas, tratamiento de cáncer con arvejas. 600.000 respuestas obtuve. Para todo tiene respuesta Google. Y en los temas de salud, para las arvejas, pero es un tema preocupante, porque la gente va supuestamente informada a reclamar tratamientos que no existen, tratamientos que no tienen evidencia científica. Y este es otro problema. Llamamos enfermedad a problemas que están por fuera de lo médico. Yo no voy a mirar a nadie en especial, voy a mirar hacia allá. La calvicie es una enfermedad, pero tiene tratamiento médico y pretenden que tenga cobertura por PMO. Entonces, digamos, esto de sobremedicalizar a la población. ¿Qué pasaba cuando en nuestra familia fallecía algún abuelo? Había que transitar el duelo, había que sufrir, llorar unos días. Y ya hoy no. Hoy el duelo es insoportable. Hay que tomar antidepresivos. Todos nosotros tuvimos un compañero de colegio complicado, ¿no? Esos de delantal roto. Yo tuve uno que vivía en la dirección. Hoy tienen medicación por trastorno generalizado de conducta. Hoy están medicalizados. Bueno, esto es lo que pasa en nuestra sociedad. Pero no solamente pasa eso, sino que como consecuencia de estos viejos y nuevos problemas, aumenta el nivel de judicialización. Y esta la pasaron para blockchain. Y yo la voy a utilizar. No, pero yo tengo derecho por el apellido. Entonces, ¿qué pasa con esta diapo? ¿Qué es lo que subyace allí? ¿Qué es lo que... ¡Ay, que apreté, perdón! ¿Qué es lo que está por arriba? Solamente la judicialización es eso, es lo que se ve, es el síntoma de la enfermedad, es la temperatura. El problema de la judicialización es lo que subyace. ¿Qué se demanda? ¿Saben qué se demanda? Aquellas prestaciones que tienen cobertura obligatoria. ¿Quién demanda? Aquel que accede a la información y a un abogado.
Cuando uno va al interior de la provincia de Buenos Aires, la gente dice, se murió porque Diosito lo quiso. Esa gente no judicializa. Y entonces, otra vez, estamos generando un privilegio a través de la judicialización. No es el camino adecuado para resolver las cuestiones de salud. Y el otro tema es qué concepto nosotros tenemos de salud. ¿Nosotros pretendemos un deseo? ¿Pretendemos una salud perfecta? ¿Tenemos derecho a estar sanos? No. Tenemos derecho a esto. Miren la declaración de Bangladesh. A ser considerada la salud como un derecho humano fundamental. A que la salud sea justamente, la mala salud sea la raíz de los problemas que están en la violencia, la explotación, la desigualdad. ¿Por qué? Porque es eso. La salud es esto, es el compromiso de una sociedad para tener más equidad y más justicia. Y a estos viejos problemas que nosotros ya conocemos y que no podemos darle solución, se suman los nuevos, que tienen que ver con el paciente y con el modelo de atención sanitaria. Fíjense, tapa de revistas, la inmortalidad. Ya nació el primer hombre inmortal. El sueño de la juventud eterna sigue tan vigente como siempre. Hay tratamientos y fármacos que le dan respuesta a todo. Tratamientos con células madres experimentales en China que son demandados y son otorgados por la justicia. Dilemas éticos y económicos. Y como les decía, el crecimiento de las expectativas de vida. Pero les decía que el modelo de atención cambió. Este es el médico que yo conocí. Cuando era chica, el doctor Lavalle venía a mi casa y mi mamá sacaba una toalla especialmente dedicada al doctor Lavalle, que no se usaba para otra cosa. Era una toalla de hilo para el doctor Lavalle. Y lo que decía era sagrado. Nadie le discutiría al doctor Lavalle qué hacer. Este era el modelo médico hegemónico, que pretendió ser cambiado, sobre todo a partir de la sanción de la ley 26.529, por una pretendida autonomía, que en realidad nunca se hizo efectiva. Porque la autonomía no quedó en manos del paciente, no quedó en nuestras manos. La autonomía quedó en manos de un sistema de salud que hoy determina por el médico y por el paciente qué hacer, cuánto hacer, dónde y cómo hacer. Pero, ¿podemos poner el video? Pero, sin embargo, transicionalmente estamos en esta etapa. Jonathan is an asthma patient. The inhaler signals him to use it. Jonathan's medical data are transmitted by the inhaler into the cloud. The system analyzes his condition while integrating data on other asthma patients in the same geographic area, the weather forecast, level of pollution, and amount of allergens in the air. The unique cognitive algorithm processes millions of data points and calculates a high risk for an asthma attack. The system advises him to contact his doctor for an urgent consultation. The doctor, available through video chat, can review the entire data gathered on Jonathan's condition. He then prescribes a personalized dose for him and sends it directly to a 3D drug printer to produce a tailor-made pill in his home on the spot. Jonathan's attack is prevented. Esto no es futuro, esto ya está. Es impresionante.
pero todavía no vivimos la transición de aquel viejo modelo y ya este nuevo modelo nos golpea la puerta. Fíjense de qué manera disruptiva aparece la tecnología en materia sanitaria. Ya lo sacamos y volvemos al... Mientras nosotros pestañeamos, están pasando estas cosas. ¿Vamos a la siguiente? A esta. Fíjense qué pasa en un segundo. 8.000 tweets, 800 fotos en Instagram, 3.300 llamadas de Skype, 62.000 gigabytes de tráfico de Internet, 69.000 búsquedas de Google, 75.000 vistas de video de YouTube, 2.700 emails, 1.000 artículos médicos por día. Los médicos necesitan 29 horas diarias para actualizarse. Este es el mundo con el que nos enfrentamos. ¿Y qué herramientas tenemos? ¿Cómo nos estamos preparando, abogados, jueces, para transitar este nuevo mundo? En donde, siguiente por favor. En donde aparece el sistema sanitario como el mayor generador, productor de datos sobre nosotros. Datos que sí se unen, nos sacan del anonimato, dando a conocer cosas que nosotros no querríamos que se conozcan. Y fíjense qué pasa. Estos datos que el sistema de salud produce y que las redes sociales producen a través de la información que nosotros suministramos, se perfilan mediante algoritmos. Algoritmos que nosotros decimos que son veloces, que son económicos, pero que son cargados por personas con ideología y con sesgo. Google Fotos tuvo que salir a pedir disculpas públicas cuando se publicó esto, porque su algoritmo reconoció a una persona negra como un gorila. Y dijo que el sistema aún no estaba suficientemente maduro. Estos son los riesgos que nosotros corremos. ¿Saben quién es este? Mabú. Mabú es un robot destinado al cuidado de la salud. Va a estar en la casa de personas y va a aprender de la toma de datos personales y va a saber cómo actuar frente a un problema de salud que a esa persona se le presente. ¿Por qué? Por inteligencia artificial. Ya escuchamos a quienes hablaron de ese tema. ¿Qué va a pasar cuando Mabú se equivoque? ¿A quién le vamos a atribuir la responsabilidad? Este es Harrison. Harrison es un músico inglés que nació con una enfermedad que no le permite ver colores. Debido a eso, le colocaron una antena, eso que ustedes ven ahí es un e-board, que está implantado en su cerebro para que pudiera percibir colores que él antes no podía. Es considerado el primer cyborg. Eso que nosotros veíamos en películas, está aquí. Y tiene pasaporte con eso. Y él se autodefine, él dice, yo no porto tecnología, yo soy tecnología. Cada uno de nosotros podrá incorporar a su cuerpo mejoras. Santarelli, vas a poder ser perfecto. Más, el mínimo detalle que podrías, vas a poder tenerlo. Y aquí nos planteamos qué rol va a tener la justicia. ¿Cómo van a estar nuestros jueces a la altura de estos desafíos en materia de protección de datos personales cuando estos bancos, que sabemos que se venden, y en Estados Unidos pagan por una embarazada 60 centavos de dólar más, porque la embarazada no está enferma y consume mucho? Entonces, todos estos datos, ¿qué va a pasar cuando estos datos lleguen a manos de empresas de medicina del trabajo? Que determinan que, bueno, como yo soy diabética, tengo mayor porcentaje tengo una probabilidad de mayor porcentaje de ausentismo que alguien que no está enfermo. ¿Cómo vamos a contrarrestar? ¿Con qué vamos a contrarrestar esto? Con una justicia que tiene que estar a la altura. ¿Qué va a pasar con los ciberdelitos?
Van a escuchar alguna conferencia posterior. A mí realmente el hackeo del año pasado, de mayo del 2017, a las ambulancias de París, que provoca que las ambulancias estuvieran dando vuelta por todo París sin destino, puede ser peligrosísimo. Cuando hackearon el sistema de salud español pidiendo un rescate en bitcoins, justamente, Hugo, pidiendo un rescate en bitcoins para devolver la información, se produjo una crisis en el sistema. La gente no pudo ser atendida. Entonces, tenemos estos... ¿Cómo van a ser los jueces para luchar contra el ciberdelito? ¿Con qué peritos? ¿Con qué herramientas? Y aquí es donde nos detenemos a hacer algunos planteos preliminares en torno a cómo está nuestra legislación en materia de protección de datos personales. ¿Sirve la ley que tenemos? El proyecto, incluso el proyecto de ley que ya circula, ¿alcanza para poder contener todos estos temas de captura de datos, registro, almacenamiento, perdurabilidad, inalterabilidad? Y yo les pregunto, la historia clínica, ¿cuánto tiempo? La historia clínica que va seguramente, que ya en corto tiempo va a ser una historia clínica digital. ¿Cuánto tiempo se necesita guardar? ¿La vamos a vincular solo al tiempo de prescripción de la acción de responsabilidad civil? ¿Eso es lo único que nos interesa? ¿O es un patrimonio científico de la humanidad? Estos son los desafíos que tenemos que resolver legislativamente. ¿De qué información? Cuando hablamos de información, ¿es la información del artículo 42 de la Constitución? ¿O tenemos que redefinir el propio concepto de información en términos legales? Esta información que circula. Y con esto termino, porque el camino hacia el acceso a la atención sanitaria va a ser el mayor desafío de los próximos años. ¿Cuántas vallas vamos a tener que saltar para poder llegar al destino, para obtener una atención sanitaria adecuada y de calidad? ¿Cómo vamos a hacer para que no se profundicen las inequidades? Estas inequidades que hoy existen. ¿Por qué un chico del norte argentino no tiene la chance de tener el mismo tratamiento que un chico que vive en la capital federal? Y nuestro mayor desafío es cómo incorporar a las tecnologías de manera inclusiva y no exclusiva. Tal vez ese es el mayor de nuestros desafíos. Y si ya lo saben, el problema pasa a ser de todos. No, perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. En algún punto voy a abordar temas similares a los de Marisa, pero tenemos una mirada distinta por el rol que ejercemos en la realidad, en la práctica. Y para empezar, y pensando en la tecnología y algo que nos ha llevado a reflexionar sobre estos temas en salud y en general, con una mirada occidental, porque seguramente podría haber un planteo distinto si miráramos la historia japonesa o coreana, pero cuántas obras, incluso del siglo XIX, nos llevan a pensar sobre los desarrollos sobre inteligencia artificial, sobre robótica, y algunas también sobre telemedicina. Frankenstein, Yo Robot, con las reglas que hoy son tomadas como base del desarrollo de legislación ética en la materia. Bueno, esta foto paradigmática, la primera versión de Blade Runner, 2001 en la obra literaria y también en el cine Ex Machina. Qué presencia de la cultura anglosajona. Tal vez alguna vez he leído que la filosofía era de los franceses y los alemanes.
la literatura era de los latinoamericanos y de los españoles, y la tecnología era de los pueblos anglosajones. Y todo esto tiene una lectura adicional sobre lo que nos pasa y sobre los límites y sobre la función social que tiene que tener estos desarrollos también en la salud. También tuvimos lo nuestro. El Golem de Borges es vista como uno de los poemas de anticipación en la materia más significativos. Y primero habla de esta torpeza de la criatura que creó, para terminar diciendo qué horror lo que hice y acaso perdí la cordura cuando fui por este camino. Algunos de los planteos que nos hacemos cuando pensamos en los desarrollos de inteligencia artificial. El genio de la electricidad, Tesla, acercándose un poco al concepto que hoy podríamos aplicar directamente a la telemedicina, ¿no? Dedico todo mi tiempo a la aniquilación de la distancia. Como siempre, este es el logro más importante que podría esperar para el desarrollo intelectual del hombre y para el desarrollo del bienestar material. Lo que él pensó para la electricidad, tal vez hoy lo tenemos con la fibra óptica y con otro tipo de tecnologías que nos llevan a este acercamiento en la materia de prestación de servicios de salud. No me voy a detener en las definiciones, porque varios de nosotros venimos hablando sobre estos temas, pero sí pensar en ese concepto tal vez de robot tradicional, de esa maquinaria, ese elemento, digamos, electromecánico dirigido por un humano, hoy evolucionando hacia otra idea completamente diferente, incluso en las definiciones de la RAE, ¿no? Estos programas que exploran automáticamente, estos robots cognitivos. De la inteligencia artificial, la misma apreciación, pero sí detenernos un poco también en el ámbito de la salud sobre la interdisciplinariedad como enfoque necesario para pensar en estos desarrollos, y la telemedicina como este acceso rápido al conocimiento con independencia del lugar en el que se encuentre el profesional o el equipo de salud y el paciente. Algunos ejemplos de las aplicaciones en el ámbito de la salud: la cirugía robótica, que está produciendo una verdadera revolución, en la medida que la precisión que se alcanza con esta tecnología es mucho mayor de la que podría tener el humano, y a su vez todos los problemas legales que esto significa que ya estamos viendo, y pensando en una cirugía que tal vez en 50 años ya no va a tener cirujanos tradicionales. Los robots de cuidado, acá la cuestión cultural, ya se habló un poquito de este tema, pero lo que puede ser algo digno, caro a determinadas digamos, sociedades, puede no serlo para nosotros, pero en Japón es un hecho y es algo realmente muy familiar. La inteligencia artificial en determinadas especialidades, por ejemplo, el diagnóstico de melanomas con un nivel de eficiencia y de anticipación muchísimo mayor que el que teníamos hasta ahora en la práctica directa por profesionales de la salud, y no solo por test que se pueden hacer sobre la sangre, sino también en estos aprendizajes que hacen estos equipos, tal vez llegar a la conclusión de que una foto más extensa, es decir, de un campo más extenso de piel, nos puede llevar a un diagnóstico mucho mejor que el de la fotografía tradicional. Y esto por estos cálculos que, como se dijo más tempranamente, tal vez no se puede saber exactamente cuáles fueron o de qué manera se llegó a estos resultados. Inteligencia artificial en cardiología, la posibilidad de detectar en el momento arritmias cardíacas y de hacer determinados pronósticos o anticipación de tratamientos en base a estos avances tecnológicos. Y también, por ejemplo, pensando en las neurociencias en nuestro país y en desarrollos locales, este y otros equipos, creo que en Bahía Blanca también tienen uno, pero el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Departamento de la Facultad de Ciencias Exactas, en combinación con CONICET, haciendo estudios realmente de avanzada y con logros valorados a nivel mundial, como este principio de predicción de psicosis, por ejemplo, en base a análisis del discurso, ¿no? Y a veces con la toma de materiales muy extensos, como por ejemplo las decisiones tomadas por los humanos en partidas de ajedrez, miles, decenas de miles, llegar a conclusiones en cuanto a cómo son de precisas y de rápidas las decisiones de las personas en el ámbito de las decisiones en general diurnas. Bueno, yo no pertenezco al programa en el cual sí pertenece Marisa, pero soy una fan. Este es un programa pionero y de gran interés social a nivel mundial, porque realmente aquí la telemedicina no es solamente un tema, o no hace a un ahorro de costos fundamentalmente, sino que realmente es un tema de acceso. Se habla de 70.000 consultas año, de personas que no tienen que hacer seguimiento ya, trasladarse familias de zonas lejanas a la Argentina con pérdida de trabajos, pérdida de estudios, sino seguimiento postquirúrgico en el lugar de los pacientes, de residencia de los pacientes y sus familias. Y algunas ventajas y desventajas que se refieren a esta implementación de servicios médicos a distancia, lo que llamamos telemedicina. Voy a destacar alguna.
pero la facilitación de cuestiones administrativas en la economía, en las comunicaciones, como estamos viendo, por ejemplo, en este programa, es uno de los aspectos más significativos de esta atención a distancia. Y, por supuesto, la afectación de la confidencialidad e intimidad de los pacientes, porque Marisa decía, por ejemplo, cuánto tiempo hay que conservar las historias clínicas, esto debe depender exclusivamente de los aspectos legales de la prescripción, y podríamos contestar que no en la actualidad. Tengo alguna duda un poquito mayor acerca de si tenemos que pensar en las historias clínicas de todos nosotros como patrimonio de la humanidad, con todos los riesgos que tiene esta conservación de historias, de filtración de datos personales y con lo que esto significa en sociedades como las nuestras. Otro tema que refleja estos cambios paradigmáticos en este caso en la atención de salud, la inteligencia artificial en aplicaciones de celulares. Muy variadas finalidades y objetivos, estimación de riesgos de enfermedades, diagnóstico de determinadas patologías directamente con este empoderamiento del paciente y monitoreo de enfermedades, donde acá la relación no es con un equipo de salud normalmente, sino con el desarrollo tecnológico y eventualmente con las consecuencias, con la producción de una empresa que realmente, pensándolo en términos tradicionales, de este abogado ya formado y que todavía no se entra en las cuestiones, uno tendría que decir, lógicamente, a esto tiene que aplicarse derecho del consumidor. Y sin embargo, este carácter líquido que tienen estas producciones, a mí me hacen pensar realmente que todo lo que dijimos tan firmemente, todo lo duros que hemos sido los argentinos en materia de responsabilidades objetivas, de defensa de usuarios y consumidores, se nos va de las manos cuando pensamos en tecnología. Algunos dilemas éticos sociales que se plantean en el área de la salud con relación a estos avances tecnológicos. En primer lugar, esta idea de necesidad. Imposible pensar en estas cuestiones con una aproximación solamente médico-legal. Estos desarrollos que no sabemos a dónde van a llegar necesariamente requieren de determinadas construcciones, determinadas pautas, aunque sea para ver hasta dónde se llega y cómo se llega. Y yo por eso pensaba en la primera charla que me pareció tan interesante, creo que fue la primera, ¿sí? Donde se habló de las experiencias locales a nivel de Telefónica y del Poder Judicial. Y se dio una respuesta a una pregunta que se hizo aquí. Bueno, ¿qué pasa con la gente? Parece una pregunta de personas que no estamos en tecnología, que tenemos una determinada edad, etc. Y sin embargo, estoy convencida que este tipo de razonamientos deben hacerse paralelamente a los desarrollos. O sea, esto es una realidad, la tecnología existe, avanza, es un tsunami, pero no podemos, justamente por todo lo que sabemos, que nos impide una regulación clara, específica, propia de otros ámbitos, no detenernos a pensar desde distintas disciplinas qué límites le ponemos a estos avances. Pensamos en tecnología y pensamos en acciones globales y creo que la cultura local tiene que tener un impacto sustantivo, incluso para valorar la afectación que esta tecnología va a tener sobre los derechos humanos o los derechos personalísimos. Lo que es deshumanización de la atención tal vez para nosotros, estos robots de cuidado, la Argentina en los últimos tiempos, incluso con los recortes y la crisis que estamos viviendo, se hablaba de la necesidad de definir políticas públicas que hicieran de las tareas de cuidado una casi profesión formal, un empleo regulado, la asistencia humana. Y en países como, por ejemplo, nuevamente Corea, Japón, en Finlandia, el tema de los robots de cuidado es realmente una cuestión que puede ser perfectamente natural, esperable, regulable. Una de las primeras cartas éticas sobre los robots, que creo que no llegó a instrumentarse, es la coreana, y sus reglas básicas se basan en las leyes de Asimov, del 50 y pico, principio del 50, y pensadas tal vez desde lo que entonces era la ciencia ficción. La cuestión del derecho de imagen, tan impactada por la tecnología. Este es un ejemplo que todos conoceremos del ámbito del derecho, pero estos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tal vez se alejan un poquito del criterio general de los tribunales inferiores en cuanto al tipo de factor de atribución que habría que aplicar a esta responsabilidad, para mí también es algo que está demostrando que esta flexibilización que viene de mano de la tecnología está en este tipo de ejemplos. Concretamente, la culpa, volviendo,
para juzgar la responsabilidad de los buscadores y pensándose en la necesidad de acciones concretas y de bloqueos y de pedidos por parte de las víctimas de terminación de una conducta que les resulta dañosa como requisito para la responsabilidad. Por supuesto que acá la contracara del derecho a la imagen es la libertad de expresión, así que podría decirse este parangón tal vez no es todo lo fundado no está tan fundado como aquello que quiero expresar, pero realmente creo que este regreso a la culpa va a ser una de las características de este desborde que nos significa la tecnología. En materia de salud tenemos un claro aprovechamiento del uso de la imagen, o sea, la posibilidad de diagnosticar una enfermedad a distancia, todo lo que sea determinaciones, un problema en la piel, una imagen radiológica y poder tener un diagnóstico y una prescripción rápida son logros justamente de esta implementación de la tecnología de la imagen en materia de salud. Pero el abuso de la imagen está presente y crea conflictos importantes. Tanto por parte de fotografías tomadas por pacientes y sus parientes, que está siendo muy, muy disruptiva de la atención. El paciente, yo recuerdo en un congreso de enfermería, mencioné la situación de las tomas de imágenes por parte de los médicos y una enfermera me dice con mucha claridad, doctora, usted habla de esto y no habla de la situación de los pacientes. Yo ayer me bajaba como profesional de enfermería, bajaba un paciente en una silla de ruedas y el pariente que lo acompañaba, en el momento se sale de la situación de pariente, se coloca en la situación de testigo y empieza a filmar la escena pensando tal vez en una acción futura. Una cuestión muy compleja para sociedades litigiosas como la nuestra. De esto tal vez no voy a poder mostrar registros, sí, ahora vamos a ver un ejemplo que muchos de nosotros conocemos y el caso del secuestro de imágenes, como Marisa también comentaba, conocemos algún caso local de secuestro de imágenes, o sea, captación del sistema de una clínica de cirugía plástica y grabación durante varios días de algunas intervenciones y después el pedido de rescate, la complejidad que esto también tiene en materia de salud. Esta es una foto que fue muy publicada en varios diarios argentinos. Esto de la toma de selfies, y creo que Hugo hablaba de, no sé exactamente quién habló de este tema de nos tomamos muchas más selfies, sí, pero esto es una característica local también. Esta foto resultó espantosa en los países nórdicos, impensable, sociedades para las cuales el quirófano sigue siendo una zona sagrada donde esto no sucedería. Y sin embargo, nosotros lo tenemos y se advierte la buena intención en algún punto de los profesionales de reservar la identidad del paciente. No hubo intención de dañar, pero nosotros tenemos una norma y que sigue la normativa internacional que protege no solamente la reproducción de la imagen, sino también la captación. Esto está en toda la normativa europea, un caso muy interesante de la Flor Cabrera con España, donde un abogado iba, la vía pública, sufre o es víctima de un siniestro vial, se captan las imágenes suyas como defensa para el juicio. O sea, dice, no puedo manejar más porque tengo estrés postraumático. Como consecuencia de esto, sale la compañía de seguros a la calle, lo filma manejando una moto, lo presenta en el juicio. El juzgado español le dice, no, usted no va a ganar este juicio, donde reclama una suma ingente en concepto de estrés postraumático, si esto es una mentira y quedó probado, y él se va a la Corte Europea de Derechos Humanos y dice, ¿cómo me captó la imagen sin mi autorización? ¿Se puede captar la imagen de una persona en la vía pública sin un consentimiento informado? Muy interesante el fallo de la Corte con ese tipo de argumentación lógica donde se dice, dado que blanco, 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 entonces negro, dice el tribunal. Es decir, es cierto, acá hay una violación de los derechos humanos, hay una protección de la normativa europea sobre protección de la imagen, acá se tomó una imagen en forma en consulta, pero cómo se va a utilizar para el juicio como defensa, le damos la razón a España e hizo bien en confirmar estos fallos que le negaban un derecho a la víctima en estos casos. Bueno, concretamente, de todos modos, nosotros también en la Argentina en el año 2015 protegemos la captación de la imagen y justamente la foto mostrada anteriormente, a pesar de todos los resguardos del equipo médico, es insuficiente para el cumplimiento de las pautas legales. Otros derechos humanos y personalísimos que se ven en algún punto impactados por la tecnología. Autonomía, confidencialidad, derecho a la no discriminación. Hay una cuestión, y vos, Alejandro, habló de los contratos inteligentes y de estas formas de intervención modernas. Hay toda una problemática sobre la idea de consentimiento informado con el consentimiento con un clic, digamos, y en base a una cantidad de información que recibimos que nadie lee. Tuve acceso a un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon donde se decía que si nosotros tuviéramos que leer toda la información que aparece en los contratos que recibimos por los celulares, tendríamos más o menos más de 30 días hábiles al año para la lectura total. Y todo este tema del consentimiento mediante un acto automático y la falta de lectura de la información
realmente nos lleva a pensar y a los cuidados que debemos tener para no volver atrás en cuestiones que han sido objeto de estudio extenso y de una consagración de protecciones específicas, por ejemplo, en materia de autonomía y de decisiones inteligentes después de recibir suficiente información sobre un tema de salud, por ejemplo. El tema de la privacidad, esto está pensado con relación al ejemplo de aplicaciones en celulares, pero se aplica a la medicina en general. Hubo un equipo de la Universidad de Chicago, el Instituto para las Ciencias, Derecho y Tecnología, que nos envió un trabajito el año pasado para un proyecto de lectores, acá tenemos algunos colegas que participamos, donde hicieron un estudio sobre estas aplicaciones de celulares y llegaron a la conclusión que más de un 80% de estas aplicaciones en salud no tienen políticas de privacidad, permiten la información o el envío de información privada a empresas de Big Data, todo esto que nosotros ponemos, nos tomamos el pulso, vamos a correr, todo esto va a empresas de grandes agregadoras de datos, si se me permite el neologismo, y terminaban con una propuesta directamente de prohibición a sus diseñadores de utilizar la información y brindarla a cualquier persona ajena al paciente o al profesional de la salud. Me parecería difícil pensar una regulación de este tipo en la Argentina, pero no deja de ser muy interesante por el tema de qué se está haciendo justamente con la información que en algún punto inocentemente brindamos. Sobre la idea también, derecho a la autonomía, confidencialidad, Marisa habló muy bien de estas determinaciones y estas agrupaciones que se hacen y clasificaciones de las personas y los problemas que traen. En el congreso que ella organizó el mes pasado en la Facultad de Derecho, por ejemplo, representante del Ministerio de la ahora Secretaría de Educación dijo: no tenemos actualmente información suficiente para el Big Data en materia de salud. ¿Por qué? Por esta fragmentación. Nación, provincia, ciudad, público, privado, obras sociales, está todo diseminado. Sin embargo, la mayor parte de la información sobre salud parece estar en los sistemas, se conoce de nosotros y tiene que ver, esto también se dijo, fundamentalmente con aquello que en algún punto y reflexivamente nosotros le brindamos a las empresas donde compramos productos, a las compañías de viajes y a tantas otras cuestiones. Esto que desde la sociología se mencionaba como un producto del post-panóptico, para Foucault nos miraban desde una torre, actualmente nosotros colocamos todos los datos y vamos diciendo todo lo que nos sucede. Esto que se dijo desde la sociología, de la nueva vigilancia basada en el procesamiento de la información que nosotros mismos brindamos, lo escuchamos de los responsables de los servicios de salud con respecto a un enfoque puntual de lo que nos está sucediendo y lo que se está viendo en los sistemas de la Argentina. Algunos desafíos en materia de regulación y responsabilidad. No por nada, y vinculado también a todo lo que de manera tan interesante se planteó previamente, todo lo que tiene que ver con regulaciones en estos casos parece ir muy por detrás de la realidad que estamos viviendo. Algunas normas ISO, por ejemplo, para lo que son dispositivos en materia de salud, pero por ejemplo en inteligencia artificial se está hablando fundamentalmente de normas éticas con determinada timidez. Uno le pregunta, esto obviamente mucho puede tener que ver con el soft law, pero uno pregunta a los especialistas, a los filósofos del derecho, yo escuché la semana pasada de un experto en el tema, pero ¿por qué solamente normativa ética? Dijo, porque en realidad habría que enseñarle a estos dispositivos semi-humanos, a los robots, cómo comportarse en base a pautas humanas. Yo tengo para mí que en realidad lo que pasa es que no sabemos qué hacer, esto cambia mucho, es muy difícil y bueno, les vamos dando primero la palabra a los expertos en el tema, que por ahí un poquito más saben que nosotros. Lindo el paralelismo, por ejemplo, entre las leyes de Asimov y el juramento hipocrático, que nos ha quedado después de tantos años, donde se le dio justamente la palabra a los médicos y algunos principios quedaron incólumes y hoy en día seguimos utilizando. Normas relevantes que tenemos aisladas, pero específicas, que en algún punto nos pueden permitir ir manejando las situaciones que se nos vienen dando, castigo de la violación de comunicaciones electrónicas en el Código Penal, regulación de los derechos personalísimos en el Código Civil y Comercial, ley de protección de datos personales, de firma digital para la cual no tenemos autoridad de contralor todavía, de las firmas digitales de las historias clínicas. O sea, avanzamos mucho en la confección de historias clínicas y en los sistemas, pero no tenemos quien vaya a controlar justamente que éstas sean fidedignas, al menos ahora, al menos todavía. Y bueno, la ley de derechos del consumidor, que bien debiera ser aplicable, por ejemplo, a los responsables de estos dispositivos en celulares y que yo tengo mis serias dudas, como decía antes, de que vaya a ser así cuando hablamos de tecnología. En telemedicina, una de las discusiones actuales es: ¿se requiere legislación específica o bien un monitoreo por un ente especializado que vaya viendo estos cambios? Le había escuchado a Marisa decir: pensamos en una ley marco, hoy le escuché reiterar, seguimos en la ley marco. Yo tenía mis serias dudas, pero esta mañana en otro evento escuché, por ejemplo, que las confederaciones de colegios médicos ya están tratando de dictar una normativa justamente que prohíba cualquier tipo de atención
no presencial, y ahí le recupero esta idea de validez a tener alguna norma, porque, como dice mi amigo Nacho Maglio, personalmente soy una partidaria de que no pensemos en un esquema tecnólatra, ni tampoco en un esquema que sea totalmente detractor de la tecnología, tal vez en camino del medio, y tal vez en esta situación donde ya se está pensando en decir nada de lo que tiene que ver con telemedicina va a ser defendido por los gremios médicos, tal vez habría que pensar, no todo es malo, de hecho hay cosas muy buenas, pero tampoco podemos tomar todo sin límites o sin reflexión al respecto. Colombia, bueno, tiene una legislación específica, en los países nórdicos lo que he visto es la telemedicina ha sucedido y se ha introducido en las prácticas como algo absolutamente normal. Nadie se ha detenido a pensar, tal vez, al menos los contactos que yo he tenido, cómo se regula, etc. Y la inteligencia artificial en las investigaciones está muy atrás de otras investigaciones, como por ejemplo una que es central ahora en el sistema europeo, que es el tema de la medicina personalizada y la realización de testeos genéticos a la población en general en distintos países. Para ir terminando, algunas cuestiones sobre responsabilidad civil y seguros en esta materia. Bueno, uno de los grandes temas es cómo va a ser la conformación de los equipos médicos y estas nuevas conformaciones técnicas, no solo médicos, sino por lo menos especialistas en tecnología, y territoriales, operaciones desde el extranjero, que sistemas de reparación, de eventuales regresos, etc. La cuestión de la certificación profesional, médicos actuando desde otras provincias o desde otros países, necesidad de convenios para que esto funcione, porque no le vamos a pedir al médico francés que opera por telemedicina en el hospital italiano que acredite su título en la Argentina si realmente es un especialista y no contamos en este momento con un profesional de igual calificación en una técnica determinada. Entonces, pensar sistemas de certificación profesional. Esto que Marisa también comentó antes, tal vez tengamos una necesidad de repensar el deber de actualización profesional en base a el gran volumen de información que manejamos. Es la responsabilidad subjetiva, sin duda, en materia de uso de robots e inteligencia artificial, como estas cosas o actividades riesgosas. Y un planteo que es bastante actual es si hay cobertura para la telemedicina en los seguros de responsabilidad civil tradicional actuales. Si me preguntan a mí, pienso que para el ejercicio del médico común, del pediatra que diagnostica a distancia, evidentemente el seguro común cubre. Esto sería como cuando apareció la electricidad, como si uno no pudiera más cubrir a los médicos, aunque tal vez en esta época no teníamos el concepto de seguro tan desarrollado. Digamos, estos médicos que hacen de la telemedicina una parte nueva de su práctica, sin duda están incluidas estas prácticas dentro de los seguros. Distinto es el sistema de programas especiales de telemedicina se han constituido como tales en nuestro país y únicamente brindan esos servicios. Para eso se está pensando y aplicando nuevos modelos y nuevos productos de aseguramiento para telemedicina en particular. Para terminar, esta reconversión a la cual estamos advirtiendo, yo creo que nos obliga a detenernos un poco y hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo, si va a ser una reconversión total, ¿a qué costo? ¿Qué tipo de servicios tenemos y necesitamos y podemos aspirar para el futuro? Y la importancia de la cultura local. Realmente soy una convencida, y vos, Hugo, lo dijiste nuevamente, el tema del sentido social de esta cuestión, que va a haber que pararse fuertemente y por supuesto es interesantísimo el sistema Prometea y el tema de terminar con estos objetivos repetitivos y para los cuales un humano es necesario, pero creo que en el mismo momento hay que sentarse y pensar cuál es la ocupación, cuál es la actividad futura de la gente, pensando realmente en la futura convivencia social. Bueno, y ya más preguntas específicas. ¿Cuándo apelar, por ejemplo, a robots tradicionales o a sistemas de inteligencia artificial? La importancia, nuevamente, de las normas éticas. Cuestiones puntuales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las modificaciones susceptibles de ser hechas técnicamente, pero que realmente afectan cuestiones de dignidad, como ser, por ejemplo, el mejoramiento de determinadas partes del cuerpo? Es decir, no el reemplazo de un miembro inferior porque este fue perdido, sino el reemplazo de los miembros inferiores para correr mejor, por ejemplo. Tema de la integración social de los futuros robots o sistemas de inteligencia artificial, estos famosos riesgos de la singularidad. Y para terminar un poquito y pensar esta cuestión social también, todo se viene, todo es muy importante, todo parece que deja todo de mano, pero este es, por ejemplo, un mapa bastante actualizado de lo que es la conectividad, la distribución desigual de los servicios de Internet a nivel mundial, y esto también nos habla de las necesidades de la humanidad y su lugar frente a los avances de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta para las disertantes. Dice, ¿qué responsabilidad le compete al bioingeniero a cargo del mantenimiento o por la creación de APP
o tecnologías respecto a lo que es la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil? De acuerdo a un pensamiento tradicional, creo que sería, si pensamos en el derecho del consumidor, un integrante más, eventualmente, de la cadena de comercialización. Pero sin duda va a tener un lugar en todo esto si pensamos justamente en un desarrollo que causa daños. Yo tengo ciertas dudas sobre si esto no va a significar un retroceso, insisto, lo dije varias veces, en estas protecciones que tanto han avanzado para lo que es la economía tradicional. Cuando aparece la tecnología, bueno, esto no es tan igual. Compré por Mercado Libre, pero no es exactamente igual que si compré en tal negocio. Y sin embargo, nosotros vemos las reglas y acá este tipo de servicios tecnológicos entran perfectamente dentro del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y sin embargo, en la práctica pareciera que no va a ser así. Entonces, respuesta tradicional, un integrante más de la cadena de comercialización, si entendemos que se aplica la Ley de Consumidor, y mis dudas acerca de si esto va a ser así en el futuro. Bueno, no hay más preguntas, así que damos por finalizado este panel y les agradecemos a Marisa y a Sandra por habernos acompañado. Muchas gracias.